Así como existen los machirulos que destratan a una mujer, existen también, para mí, la femirula. No sé si existe la palabra, pero por ahí es un neologismo que acabamos de inventar, ¿no? Si hay un machirulo, que es un macho que se comporta como una feminista que exagera, para mí es una femirula. Para mí es una femirula. Femirulas, el aire que te hace falta. Por mi doble condición de excluida, de pobre y travesti, demando que el fin último de una democracia sea atender y asistir a la ciudadanía en su conjunto, sin ningún tipo de discriminación y respetando las diferencias. Extracto de la carta de Loana Berkins, dirigida a la Secretaría de Promoción Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bienvenidos, amigues, capítulo número 10 de Femirulas, y en esta ocasión la temática es trabajo, con B corta. En este capítulo vamos a analizar cuál es la situación de las personas travestis y trans a la hora de buscar un trabajo, a la hora de trabajar, qué políticas públicas aplica el Estado y en cuáles está en falta. Para este capítulo 10 entrevistamos a Florencia Guimaraes. Ella es activista travesti, es coordinadora en la Casa de Loana y Diana, es trabajadora en el Centro de la Mujer de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Con Florencia vamos a debatir sobre la realidad histórica y la realidad actual, y entender que si queremos hablar de trabajo, hay que entender que en algunos casos las personas del colectivo pueden encontrar únicamente en el sistema prostituyente un sustento económico, porque en cualquier otro lugar las puertas están cerradas. Además, otra arista a tratar en el capítulo de hoy es la situación actual. Como muchas veces lo reforzamos, estamos viviendo una pandemia. Y lo que hizo el coronavirus es revelar cómo muchas existencias que están socialmente vulneradas se vuelven incluso más frágiles en tiempos de pandemia. Los lugares donde el Estado estaba ausente se ve aún más vulnerabilizado todavía. Entonces, el colectivo travesti trans y la emergencia social por coronavirus son para la mayoría un problema muy grave. Por último, vamos a analizar también cómo las organizaciones y la militancia suplen muchas veces las ausencias del Estado y lograron este año, por ejemplo, no solamente un Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, sino también la primera mujer travesti ocupando el rol de subsecretaria de Políticas de Diversidad de la Nación. Les doy la bienvenida, capítulo número 10 de Femirulas, Trabajo. Sabemos que conseguir trabajo en Argentina es difícil para todos, pero más difícil es si sos parte de la comunidad travesti trans. El 80% de las personas travesti trans se encuentran en situación de prostitución y el 95% no tiene trabajo formal según datos relevados por la agrupación Nuevo Encuentro. Fue por esto que le preguntamos a Flor Guimaraes cuáles cree que son los estigmas y prejuicios más frecuentes hacia el colectivo travesti trans en el ámbito laboral. Los estigmas y prejuicios más frecuentes hacia el colectivo travesti trans en el ámbito laboral tienen que ver primero con el total desconocimiento, tienen que ver con que los ámbitos laborales carecen de enfoque de perspectiva de géneros, tienen que ver con el prejuicio que hay hacia las travestis, ¿no? Este prejuicio de las travestis siempre desde lo delictivo, desde lo marginal, las travestis como portadoras de todo tipo de enfermedades, ¿no? Siempre está ese prejuicio, ese estigma sobre nosotras. Y también está naturalizado completamente que el rol de las personas travestis y trans sea en el sistema prostituyente, sea paradas en una esquina, en la oscuridad, consumidas en la clandestinidad. Entonces, falta mucho todavía como sociedad, tanto si hablamos en el mundo laboral como en la sociedad en su conjunto, ¿no? Hay mucho estigma sobre nuestra identidad, hay muchísimos prejuicios, hay mucha desinformación y eso repercute fuertemente en nuestra calidad de vidas muy cortas y precarias. Bueno, como bien nos dice Flor, el estigma es algo que caracteriza el momento de la búsqueda y
conseguir trabajo para el colectivo travesti. Creo, y voy a traer acá algo que decimos siempre, la ESI va a ser siempre la madre de todas las batallas, que los chicos, las chicas, les chiques crezcan en la diversidad, crezcan sabiendo lo que es vivir en la diversidad. No quiero decir la palabra aceptando porque es algo que completamente estamos en desacuerdo, sino justamente eso, conviviendo, naturalizando la diversidad que justamente caracteriza las distintas identidades que conforman el conjunto de la sociedad en general, ¿no? Acá no se trata ni de aceptar, ni de creer, ni de estar de acuerdo o en desacuerdo, es simplemente conocer y saber que esto existe y que no tenés que meterte en la vida del otro, punto, ya está, y que no tiene nada que ver su identidad en su desempeño laboral, o sea, que no recaiga esto en una forma de dividir las distintas fuentes de trabajo, ¿no? Todas las personas, todos los géneros son capaces de hacer todos los tipos de trabajo que existen en una sociedad, punto. Lo que terminamos viendo son dos grandes tipos de injusticias. Por un lado tenemos una injusticia socioeconómica que está arraigada entonces en esa estructura económica, política de la sociedad, con todos los estereotipos que Flor nos comentaba, pero también la injusticia cultural o simbólica que tiene que ver con estos modelos sociales de representación, de interpretación, de comunicación que se expresan en esa falta de reconocimiento y falta de respeto. Y ni hablar cómo se exacerba todo esto hoy en día debido a la pandemia y a la cuarentena obligatoria que estamos transitando, porque termina siendo, como decimos, como ya hemos dicho en otros capítulos, como una mamushka de desgracias, de prejuicios y de estigmas que rodean, en este caso, al colectivo trans y travesti y a muchos otros. Y la realidad es que hoy en día todo está mucho más complicado, el acceso al trabajo está complicado para todos, y si esta ya era una situación que estaba sucediendo previo a la pandemia, hoy en día me imagino que está 1000 veces más exacerbada y multiplicada. Históricamente, el colectivo travesti trans vio comprometidos sus derechos humanos en diferentes ámbitos sociales, donde el Estado aplicó políticas de criminalización y de exclusión que configuran esas realidades. Las prácticas discriminatorias terminan dificultando el acceso a trabajos formales, como decíamos antes, y también dificultando el acceso a ámbitos estatales, como la educación, como la salud o como la regulación en un espacio público. Muchas veces, como muchas veces pasa también, los propios colectivos se terminan organizando para suplir las ausencias del propio Estado. Una forma son, por ejemplo, las bolsas de trabajo. Florencia Guimaraes, la entrevistada del día, nos comentaba esto. Con respecto a las bolsas de trabajo que llevan adelante algunas compañeras del colectivo travesti trans, con muy buenas intenciones, lógicamente, creemos que no es suficiente, que no son efectivas, que no alcanzan, que no todas las compañeras tienen acceso a las tecnologías para poder estar pendiente a las redes sociales, pero sobre todo creemos que esto es una responsabilidad del Estado, entonces no podemos las organizaciones suplir el rol del Estado. Hay que exigirle al Estado que cumpla con lo que debe cumplir, que en este caso es la ley de cupo laboral Diana Zacayán, una ley que tiene que ser a nivel nacional, que es el mismo Estado quien tiene que reparar todo el daño que sigue causando a nuestro colectivo, ¿no? De esta expectativa de vida de 35 años de edad, de las violencias sistemáticas que atravesamos, porque no podemos seguir lavándole la cara a ningún Estado ni a ningún gobierno. Tienen la total responsabilidad de estos travesticidios sociales, de estas muertes evitables. Hay dos conceptos que me parecen los más importantes en lo que nos comenta Florencia. Uno es la brecha digital, que en toda problemática siempre la brecha digital me parece que marca un hito y una diferencia. Si nosotras hablamos de bolsas de trabajo, estamos hablando de que probablemente sean por internet. Entonces ahí tiene que haber sí o sí un acceso a internet, a un celular, a una computadora. Y tal vez en nuestras realidades creemos que es algo que todos tienen, pero cuando hablas a nivel nacional, realmente es muy grande esa brecha digital, es muy grande.
Entonces está súper interesante que Florencia lo traiga a colación para hablar del funcionamiento de las bolsas de trabajo. Y otro es la ley de cupo laboral trans, que obviamente la queríamos traer a este capítulo, que tal vez nuestros oyentes la conozcan y la escuchamos, e incluso escuchamos que se aprobó en el 2015, que fue reglamentada en el 2019, pero no solo que no es a nivel nacional, sino que no es algo que realmente se cumpla. ¿Cuántas leyes conocemos que existen pero que no se llevan a la práctica? Obviamente es un gran avance que exista, es un gran avance que se haya reglamentado, pero sigue faltando mucho. Les pregunto a ustedes, chicas, ¿a cuánta gente conocen de su círculo social que trabaje con alguien que pertenezca al colectivo travesti trans, por ejemplo? Porque yo no conozco directamente. Conozco no de mi círculo cercano, conozco otras personas que tal vez vemos en redes sociales y por supuesto, pero de mi círculo cercano, si hago el ejercicio de pensar, al toque rápido no se me viene nadie a la cabeza. ¿Y cuánto hay de esto de las leyes que quedan a medio camino? Porque ya también lo hemos visto en distintas oportunidades. Estas leyes que si bien son aprobadas y que en general son aprobadas por impulsos que surgen de la propia militancia y del propio activismo, y después quedan a medio camino, no se concretan, no se efectivizan. Si hablamos del 1% de representaciones en los distintos espacios laborales de las identidades trans y travestis, y realmente nos preguntamos entre nosotras, pero también les preguntamos en esta ocasión a nuestros oyentes, ¿cuántas identidades trans y travestis comparten trabajo con ustedes? Porque está bueno también conversarlo, ¿no? Y con respecto a lo que decís vos, Ciro, con el hecho de que muchas leyes se sancionan pero después no se llevan a cabo, esto es lo que pasó con la ley de cupo laboral travesti trans en Chubut, Río Negro y Chaco, que se aprobó en el 2018, y en Tucumán, que se aprobó este año, pero en ninguno de los 4 casos la ley se está aplicando en este momento. Entonces, eso para tener en cuenta por un lado, que es súper importante porque hay que festejar cuando se aprueban estas leyes, pero también hay que exigir que se reglamenten, porque si las leyes quedan en la nada, la verdad es que no terminan sirviendo. Completamente, Juli, lo que decís, y es un poco a colación a lo que decía antes con el hecho de la aceptación. O sea, la aceptación y la tolerancia, si se quedan solamente ahí y no se reglamentan y no se le dan a esos colectivos el lugar jurídico, el lugar de sujetos políticos y de derechos, no sirve para nada. O sea, pareciera como un placebo de, bueno, estamos yendo hacia una sociedad más inclusiva y diversa, y en realidad queda en la pura fachada. O sea, acá tiene que haber políticas públicas, tiene que haber, y yo confío mucho en las futuras generaciones que realmente vivan en una diversidad mucho más naturalizada y mucho más expansiva de la que nos criamos nosotras, que realmente no van a existir más estas palabras. O sea, la palabra tolerancia, como tolerar algo que en realidad no existía, no tenía lugar, no, va a estar plena vigencia la diversidad social, cultural y laboral, como lo que estamos hablando en este capítulo, ¿no? Y otra cosa clave que me parece que no tenemos que olvidar es que esta violencia sistemática de la que nos habla Flor muchas veces está causada por la acción y muchas otras está causada por la omisión. Y en este caso, el tener una ley y el aprobar una ley, pero no reglamentarlo, no llevarla a la práctica, es una violencia sistemática por omisión, por no hacer. Y tengo que decir que estoy más que contenta de llegar hoy a la columna cultural porque este es un tema que me atrapa, que me encanta y que traje mucha información, pero como siempre va a ser mucha información que va a quedar acá, que vamos a charlar un poco hoy, y mucha otra va a estar en nuestras redes. Así que quédense atentos a eso porque atentos, atentas y atentes. Va a haber mucha información en redes para que vean y para que lean también. Hoy traje muy como estábamos hablando, muy a colación como estábamos hablando recién, traje una diversidad de cosas, así que vamos a arrancar por las que van a encontrar más cerquita a nuestra cotidianidad, que son 3 producciones que están en Netflix, 3 documentales de diversas épocas también. Vamos a tener Paris is Burning, de 1991, Marsha P. Johnson, La vida y la muerte de Marsha P. Johnson, del 2017, y un documental brasileño del año 2017 también, Leart C. ¿Y qué son estos 3 documentales? Van a tocar 3 personalidades o 3 temáticas muy particulares. En Paris is Burning habla de las houses, de las casas,
donde las drag queens y la comunidad homosexual de la década de los 80 buscaba refugio ante justamente la intolerancia de la sociedad y la comunidad neoyorquina, ¿no? Esta idea de sororidad, de contención, de familiaridad que lograban conseguir en esas casas, que lograban sentir, ¿no? Este acompañamiento de parte del colectivo y que no conseguían por fuera de estas houses. Muy interesante, van a traer a colación varios referentes del colectivo trans travesti de la década, donde se nombra a Marsha P. Johnson, que es el segundo documental que traemos a colación acá, y la realidad es que es un poco triste pero es muy necesario de conocer. Marsha apareció asesinada en 1992 en el muelle de la bahía de Hudson de una forma muy polémica y muy controversial. Digamos que quisieron pasar esta muerte por un suicidio, tuvo varias secuencias policiales y de investigación muy problemáticas. La realidad es que en el 2017 se estrena este documental que quiere recabar justamente información sobre cómo se trató en realidad la investigación de este asesinato. Va recorriendo la vida de Marsha, va recorriendo el impacto que tuvo ella en la comunidad de Nueva York, y trae también a colación a alguien que no quiero dejar de nombrar, que es un referente más que importante para esta comunidad, que es Silvia Rivera, tocaya mía, de apellido, que fue muy importante para lo que fue conseguir derechos para el colectivo trans travesti. Ella luchó mucho por conseguir trabajos legales, ¿no? Por tener la plena adquisición de los derechos laborales para este colectivo. Así que súper interesante, véanlo. Y por último, que van a conseguir en Netflix, es Learte C. ¿Quién es? Es una caricaturista brasileña, mujer transgénero, ¿no? Y ella lo que va contando es su recorrido en poder profesionalizarse en el campo de el dibujo, el arte, la cultura, y cómo fue adquiriéndose lugar dentro de la cultura brasileña. Así que nada, cuenta un poco de su filosofía de vida, cómo fue encontrar una libertad de expresión dentro de su identidad de género. Muy, muy interesante. Así que bueno, eso van a encontrar por Netflix. Ahora, si nos ponemos un poquito más, recorriendo algunas plataformas que no sean tan streaming, otras sí, vamos a encontrar otras 3 producciones que tienen más que ver con nuestra propia sociedad, y les recomiendo que vean. Creo que son de visionado obligatorio. Todos los capítulos vamos a tener algún visionado obligatorio, sí o sí, para que les queden de tarea. Tenemos Furia Travesti, una historia de trabajo. Es el documental de Amparo González Aguilar, que lo que muestra justamente es cómo fue la lucha de Diana Zacayars con su cooperativa textil Nadia Echazú, y bueno, cómo se fue conformando, ¿no? Una cooperativa completamente de trans travestis, hasta el 2010 qué derechos habían adquirido, cómo iba desarrollando su actividad. Muy interesante, y creo que, bueno, Diana es un referente más que importante de revisitar cada tanto, así que véanlo. Está en YouTube, así que lo pueden encontrar ahí. Otro documental que van a encontrar en plataforma Cinear, nuestra plataforma de streaming de nuestro cine nacional, es Reina de Corazones, un documental del año 2019 de Guillermo Bergandi, y justamente lo que muestra es otra cooperativa que, digamos, emula la cooperativa formada por Diana Zacayán, pero en el ámbito de lo cultural. Es una cooperativa de arte travesti, es una cooperativa teatral. Ellas realizan obras de teatro, las escriben, las protagonizan, y lo que intentan legitimar es la forma de trabajo cultural como una forma legítima de conseguir el sustento, ¿no? Bueno, van revisitando las historias de las distintas chicas que conforman la cooperativa, cómo llegaron hasta ahí, cuál fue su recorrido laboral en la sociedad, pasando por distintos trabajos. Así que nada, súper interesante. Ellas tienen varias obras de teatro que fueron consagradas por la legislatura porteña como patrimonio cultural, de interés cultural. Así que bueno, véanlo porque está buenísimo. Tienen una página web, lo pueden buscar, Cooperativa Arte Trans Travesti, así que búsquenlo. Tenemos después como última producción fílmica, porque ahora voy a pasar a citar 3 libros que creo que son fundamentales para
para leer es el cortometraje Génesis del año 2018. Está filmado, la dirección es de Juan Agustín Greco y María Sánchez Martínez, y lo que cuenta es la historia de Karen y Alexis, una pareja trans. Ellos estuvieron en el programa de Susana Jiménez, este es un dato así como de color, como la pareja que, digamos, el titular, ¿no? Fue el hombre estaba embarazado. Ese fue como el titular en el que lo presentó Susana Jiménez. Lo escribió Bueno, Susana, ese titular. Lo escribió muy ella probablemente, misma. lo escribió ya no desde el exilio en Uruguay, sino cuando todavía estaba acá. Lo que muestra es, bueno, esta pareja trans, ¿no? Karen transicionó de hombre a mujer, Alexis transicionó de mujer a hombre, y cuál es la diferencia en el mundo laboral de ambos, ¿no? Cómo fue su recorrido laboral. Es muy interesante. Además de mostrar, bueno, cómo ellos se conformaron como pareja, cómo crían a su hija en la plena libertad y diversidad. Bueno, también muestra cómo viven ellos laboralmente unas realidades distintas, ¿no? Así que, bueno, es muy interesante para ver. Les digo, son 13 minutitos de una historia que la verdad vale la pena que recordemos y que no quede en el olvido, como esa pareja que Susana Jiménez llevó a living de su programa nefasto y tituló con esa placa horrible. Estaba pensando, jefa, cuando hablabas, creo que siempre las recomendaciones culturales vienen a romper un poco los estereotipos, siempre traes eso, y en este programa creo que es aún más importante, porque es esto que hablaba Florencia Guimaraes hace un rato, cómo está el estereotipo de la clandestinidad o de lo delictivo, y siempre en lo hegemónico, en lo pochoclero, tenés dos caminos: o te las muestran de esa forma, o te muestran a la mujer travesti cómica que lo único que habla es de su genitalidad y jode al machito que está sentado ahí, que se ríe de ella. Es como, no estoy diciendo que esté mal, porque yo no soy quien para juzgar nada, estoy diciendo que es lo único que vemos en lo hegemónico, en los shows que conoce todo el mundo. Entonces, cuanto más nos conozcamos y cuanto más nos adentremos en estas producciones como las que traes vos, cuanto más naturalicemos, cuanto más entendamos cuál es la posta, porque todo eso que nos muestran no es la realidad. La posta es esta, están estas recomendaciones que muchas están hechas hasta por el propio colectivo, porque no encuentran otro lugar que las represente correctamente. Entonces, esa también es la importancia de poder ver todas las recomendaciones que trae la jefa hoy. Buenísimo, así es. Aparte, la idea es siempre no quedarnos con, como vos decís, como con una cara de la moneda, con una sola forma de representación. El colectivo travesti, en cuanto a las representaciones fílmicas, tiene un largo recorrido, como vos decís. En un principio se las podía representar de una forma más cómica y burlesca, hasta que fueron adquiriendo un peso mucho más relevante y mucho más real también, ¿no? Como, bueno, no somos solamente esto, somos esto y esto y esto también. Digo, es la diversidad de la vida misma. Así que, bueno, ojalá que las vean y les gusten. Y por último traigo 3 libros que yo creo también, esto no es de visionado obligatorio, pero sí de lectura obligatoria, me pongo seria. Y tenemos 2 muy nuevos y uno no tanto. Tenemos un libro de este año, recién salidito del horno, se publicó en marzo de este año, que es La Berkins. Es un libro de Josefina Fernández, que lo que muestra justamente lo que recolecta, digamos, el libro es una memoria afectiva, ¿no? De la historia y de la militancia de Diana, digamos, ella yo creo que marcó un antes y un después en la lucha del colectivo travesti, y bueno, y lo que ella trae en este libro es un compendio, un conjunto de todas estas luchas y todas estas batallas que fue dando Diana a lo largo de su vida, y cuáles eran los motivos de estas luchas, ¿no? Así que es súper interesante que sigas teniendo tanta vigencia la figura de Loana como referente, ¿no? Otro librito también recién ahí salido del horno, pero ya no tanto, es el libro de Marlene Guayar, Travesti, una teoría lo suficientemente buena, que es del 2018, que lo que trae también es, a través de entrevistas, bueno, cuál es el lugar que encuentra la militancia y la lucha del colectivo trans travesti, pero acá en Sudamérica, ¿no? Entonces lo que hace es posicionar bien, territorializar bien la lucha y las particularidades de las batallas por la adquisición de derechos del colectivo travesti acá en Sudamérica. Porque bueno, estos documentales que decíamos en Netflix no dejan de tener una mirada más bien hollywoodense, si se quiere. Quizás el brasileño no, pero los otros tienen como una mirada todavía de la lucha que se dio en Estados Unidos. Y por último, hermoso, divino, cuando salgamos de esta pandemia hay que ir a ver alguna vez en la vida recitar en vivo a Susy Shock, y lo que traigo acá es el poemario Transpirado de Susy Shock del año
2011, que tiene una recopilación de sus poemas en donde está su famoso y hermoso poema Reivindico mi derecho a ser un monstruo. Búsquenlo, hay un recitado de ella en YouTube, también lo hizo para la Universidad de 3 de febrero, y se pone la piel de gallina. Cuando uno escucha recitar a Susi, se te pone la piel de gallina. Así que búsquenlo, léanlo, hay varios por ahí dando vueltas, pero si pueden, cómprenlo, banquen la parada a los artistas y las artistas. Así que bueno, les dejo esas recomendaciones para que se pongan al día. Podríamos decir entonces que menos Su Jiménez y más Susi Shock, entonces. Completamente, a full. Para esta cuarentena, más todavía. Estamos atravesando una pandemia y, como decía al principio, lo que hizo esta pandemia fue revelarnos cómo las existencias más precarizadas se vuelven aún más frágiles, sobre todo por la ausencia del Estado, como veíamos al principio. ¿Cuál es la situación económica actual en la cuarentena de la comunidad travesti trans? Le preguntamos a Florencia Guimaraes y nos respondió esto. La situación económica que está atravesando el colectivo travesti trans en esta pandemia de la COVID-19 realmente es de extrema preocupación. Esto ha puesto sobre la mesa lo que venimos denunciando hace décadas, lo que venimos como colectivo travesti trans gritando y denunciando, que es la falta de acceso al trabajo, la falta de acceso a oportunidades. Venimos hace muchos años diciendo que el único medio de subsistencia que tenemos las travestis y trans es la prostitución, en un 90% aún hoy, para poder sobrevivir. Entonces, realmente es una situación alarmante, una situación que nos expone a más violencias de las que vivimos históricamente, porque muchas compañeras tienen que salir a pararse en una esquina, por más que estemos en pandemia. Si no salen a una esquina no comen, no pueden pagar su alquiler y son echadas y expulsadas de los lugares que alquilan. Entonces se necesita realmente políticas públicas transformadoras, reales y concretas para que toda la comunidad pueda tener acceso a todos esos derechos que nos son denegados, que nos son negados, ¿verdad? Ya lo dijo Nati recién e Iro hace un ratito, pero con la pandemia vemos cómo empeora la situación del colectivo travesti trans. O sea, si antes ya existía una marginación por parte del Estado, ahora esa marginación se multiplica ante un contexto de crisis como este. Es terrible lo que dice Flor, que aún con una pandemia tengan que salir a una esquina a ejercer la prostitución porque si no comen, arriesgando su salud, la salud de su círculo cercano, porque no existen alternativas laborales. Entonces creo que acá es donde está la importancia que decíamos antes y que mencionábamos sobre las bolsas de trabajo, que están geniales porque tratan de nuclear un montón de gente, pero estas bolsas de trabajo no alcanzan para toda la comunidad travesti trans y no tienen por qué cumplir ese rol. Además, es el rol estatal el que tiene que estar presente en estas situaciones, porque si no está presente en una situación, entre comillas, normal o común, en la pandemia como estamos viviendo ahora, es inexistente y es terrible. Estuve investigando un poco si el Estado había tenido algún tipo de política específica. Lo que podemos advertir es que ya igualmente estamos partiendo desde una nueva realidad en el que hay un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, lo cual es un montón, o sea, lo sabemos, si estudiamos historia feminista sabemos la importancia que tiene esto a nivel como política de género. Y lo que hizo este ministerio en diálogo con el de Desarrollo Social de la Nación fue que se cree un programa Hacemos Futuro a la Población Trans. Todo esto implicaba una ayuda de alrededor de 8.000 pesos y muchos de esos ministerios también aplicaban la política de una asistencia alimentaria a las personas travestis y trans. Todo esto me parece que es un gran avance, aunque sigue siendo por supuesto insuficiente. Esta información la saqué de una nota que se le hizo en página 12 al Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades y a Alba Rueda específicamente. Y ella comentaba que sí, que bueno, es algo insuficiente, es como una especie de salvavidas, pero que no te salva del todo, ¿no? Yo lo que pensaba era esto, bueno, es un avance realmente muy importante, pero sigue siendo muy insuficiente, y estamos hablando de 8.000 pesos.
Es que es una medida paliativa, ¿no? Como, bueno, como decías vos, te tiro el salvavidas, pero en realidad el problema estructural sigue estando, que es la estigmatización, el poco acceso al trabajo formal que tienen las personas trans travestis. Ahí es donde hay que poner el foco. Está bueno que en el mientras tanto existan este tipo de posibilidades de ayudas para justamente evitar que sigan sufriendo la comunidad travesti trans, porque, como decía Flor en un momento, es una comunidad que tiene una vida precarizada. Y ahí es donde creo que está el foco en intentar que esto deje de suceder. O sea, una vida digna es lo que cualquier persona necesita. Completamente, Juli, y aparte también para tener una vida digna, digamos, tal cual como vos decís, no solamente tiene que estar el acceso garantizado a un trabajo digno, remunerado justamente, ¿no? Sino también el acceso a la salud, que es algo que también en muchas oportunidades tienen completamente vedado, el acceso a la educación, digo, algo que también han sido completamente marginados y han sido completamente excluidos. Entonces es como, de repente, este problema estructural que vos estás nombrando, estamos charlando acá, pasa a todos los ámbitos de la vida. O sea, y a todas las instituciones, está atravesado en todas las instituciones que tienen que justamente velar que uno pueda acceder a una calidad de vida plena. Ahora, que cuando se piense en sectores afectados por la pandemia, se comience a pensar en el colectivo travesti trans, como decía, es un avance gigante en materia de derechos y de igualdad, y es fundamentalmente gracias al activismo constante que tienen todos los colectivos, que hace que lleguemos a donde estamos ahora. Y me parece que una de esas victorias se puede decir que es la incorporación de Alba Rueda como la primera subsecretaria de Políticas de Diversidad de la Nación, en el momento encima fundacional, y repito, del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Todo eso creo que es una gran revolución en materia de género, y Florencia Guimaraes nos habló un poco sobre esto en nuestra charla y nos comentaba esto. Para el colectivo travesti trans, que haya hoy compañeras en el Estado o en lugares de toma de decisión, ya sea en los ministerios de Mujeres, Géneros y Diversidad, tanto de la Nación como de la provincia de Buenos Aires y en varios municipios también del país, es importante. Es importante porque rompe con el binarismo, rompe un poquito con toda esa carga de prejuicios que venimos sosteniendo sobre nuestras espaldas, visibiliza también nuestras identidades, nos pone en lugar de sujetas de derecho. Entonces es de gran importancia que ocupemos todos los espacios y todos los lugares que sean posibles, ¿no? Porque esto realmente es un cambio de paradigma. Más allá de los nombres y personalismos, es muy importante que la población travesti trans llegue a esos lugares, ¿no? Y no solamente se quede en esos lugares y que no quedemos simplemente siempre atadas a las cuestiones de género y diversidad, sino que nosotras también podemos conducir cualquier otro tipo de espacio. No solamente debemos quedar atadas siempre a lo que respecta con género y diversidad, sino que también podemos ser ministras de Economía, de Educación y de muchísimas otras cosas más. Antes que nada quiero tirarle un poroto a favor al Estado en este caso, porque me parece que nunca, que siempre es buena oportunidad recordar que no estamos transitando una pandemia con el macrismo. Es algo que es fundamental recordar. Pero es muy cierto esto que dice Florencia de no asociar a las identidades trans y travestis a cuestiones de género y a puestos que únicamente se limiten a ese tipo de roles. Así como está el caso de Alba Rueda, también hay muchas otras militantes y activistas travestis y trans, como Daniela Castro, Ivana Gutiérrez, Ornel Infante, Violeta Alegre, Nancy Sena, entre otras, que también estuvieron convocadas para muchos cargos. Y si bien está bueno romper con esto del personalismo, podríamos decir, como citaba Florencia, es importante ver cómo con un gobierno nacional y popular de a poco, muy de a poco, se empiezan a ocupar cargos. Y la verdad es que también está bueno tirarle un voto de confianza a que en adelante todo esto vaya prosperando aún más y que las identidades travestis y trans finalmente logren acceder a, como decía nuestra entrevistada, cargos como ministra de Economía, de Educación,
de cualquier tipo de rol o tarea que no esté vinculado solamente a cuestiones de género. Completamente, Iro. Y si no recuerdo mal, y ahí ustedes cualquier cosa me corrigen, creo que incluso el presidente lo dijo en una conferencia de prensa que se iba a encargar especialmente de condiciones habitacionales y justamente esto de cuestiones monetarias y de sueldo para este colectivo. Y yo creo que es fundamental lo que dijo Flor recién, o sea, que el acceso a la vida laboral tampoco quede reducido solamente en un cierto tipo de trabajo, sino que justamente la diversidad esté que sean oportunidades reales de trabajos en el sentido de cualquier tipo de profesionalización que quieran hacer. Ese es el cambio de paradigma que creo que se va a venir de acá en más, ¿no? Todo tiene un proceso. El primer proceso fue la visibilización, el segundo proceso fue la aceptación, el tercer proceso es la diversidad y así para más y más. Empezamos a cerrar entonces este capítulo número 10 y concluimos que esto es el principio, esto es solo el principio, porque la batalla por la aceptación, por la visibilización de todos los cuerpos es una batalla muy fuerte. Estás luchando contra la imposición heteronormada de la sociedad, un montón. Y en este programa también quería recalcar que hablamos de trabajo, con B corta, porque queremos centrar la investigación y el desarrollo en esto, pero las deudas son muchísimas más y un poco fueron saliendo lentamente. No hay acceso a la educación, no hay acceso a la salud. Esos son otros de los dos pilares que sostienen la exclusión, que la conforman y que la sostienen en la sociedad en la que vivimos. Me parece que hablar de trabajo con B corta es un acto político y es desarraigarte de toda esa construcción que te dan los medios hegemónicos, que te dan las publicidades, que fomentan esos estereotipos cerrados y violentos. Entonces, hoy muchos de nosotros tenemos acceso a la información, tenemos acceso a internet y podemos empezar a construir nuestros propios relatos y ahí hay una responsabilidad muy grande. Hablar de Diana Zacayán, hablar de Loana Berkins, hablar de Maite Amaya es necesario en los espacios feministas para que comencemos a deconstruir este mundo falocéntrico del que tanto nos quejamos. Llegamos al final de este capítulo número 10 de Femirulas y como siempre en nuestro Instagram @Femirulas tenemos una consigna del día para debatir brevemente en el cierre de cada capítulo. En este caso era, ¿tuviste alguna experiencia laboral en la que te sentiste discriminada? Hoy no puedo decir que tuvimos posturas antagónicas porque les estaría mintiendo. Nuestra primera oyente nos dice: no me contrataron de cadete por ser mujer, diciéndome que tenía que andar mucho en la calle. No quiero spoilear las respuestas de los oyentes, pero la mayoría son discriminaciones por ser mujer. A pesar de que estamos haciendo un capítulo sobre trabajo, no recibimos ese tipo de respuestas, no las vamos a inventar, así que me limito a leer las respuestas reales. Nos dicen: por mujer desconfiaban de mi capacidad para conectar un equipo de sonido y llamaban a un varón para que me ayudara. Un clásico. Después nos dicen: soy odontóloga, especialista en cirugía, y lo que me decían era: vos no vas a poder si la otra flaquita no pudo. No hay un odontólogo. Complicado, muy complicado. Soy programadora, un área donde somos discriminadas desde la facultad. Esto es súper interesante porque hay un montón de rubros, áreas de estudio y de profesiones que ellas son discriminadas de base por estar como encasilladas como tareas de chabones, ¿no? Lo que tiene súper interesante eso es cuando ves las cifras, por ejemplo, no sé, ingeniería, y entras a la facultad y de repente son mitad y mitad, y vas a una empresa de ingeniería y son todos chabones. Esas cifras llaman muchísimo la atención y ahí te das cuenta cómo toda esa discriminación sigue en los rangos más altos. Sí, eso es tremendo. Y hablando de cifras, una cosa que me llamó mucho la atención es la cantidad de oyentes que se dedican a cuestiones de sistemas, de programación, de tecnología, porque más allá de que es un área que ya está discriminada por ser mujer, como decíamos recién, muchas nos comentaron: trabajo en sistemas, me discriminan por ser mujer, me dijeron que no me contrataban para áreas de sistemas por ser mujer. En una entrevista me preguntaron: ¿cómo te ves de acá a 5 años? No me vayas a decir que querés ser madre, le dijeron. Tremendo. Otro oyente nos dice:
siendo extranjera, mujer, gorda y morocha, full veces me discriminaron. Otra nos dice, cuando di mi opinión, mi encargado me dice, no sabía que las mujeres pensaban. Uy, no. Y no, tremendo. ¿Cómo conservaste la compostura? Que te admiro. No, tremendo. Y siguiendo un poco esta línea, una oyente que nos dice, mi jefe actual me dice, mejor que contraten hombres en el hospital, así no se embarazan. Bueno. Tu jefe es un pelotudo, creo que ya lo sabes. Tremendo, y si no, nunca es tarde para saberlo. Bueno, les mandamos un abrazo a todos los oyentes que nos contaron sus experiencias de mierda. Y qué difícil dedicarse a sistemas, ¿no? Y a cuestiones de programación. Che, si tenemos tantos oyentes en el rubro de programación, aceptamos voluntarios para una página web, che. Anótense. Me gustó este llamado a la solidaridad. Me encantó. Llamado, está bueno cada tanto manguear. Perfecto. Bueno, y en mi caso soy Lairo, me encuentran en Instagram como @soylairo. Tuve un trabajo en un área de prensa, voy a caer en que me discriminaron por ser mujer. Por judía todavía no me discriminan, por suerte, así que venimos zafando de esa. Fue un caso donde, como con una cuestión así medio macrista, si se quiere, nos vinieron a hacer una propuesta de que el grupo estaba necesitando una asistencia de un coaching y nos dijeron este típico discurso así bien macrista de te invitamos a hacer el coaching. Y yo, que estaba como atravesando una época medio rebelde, no se me ocurrió mejor idea que responder, si es una invitación, ¿puedo no tomarla? A lo que me dijeron, no, querida, lo que estamos haciendo estamos tratando de ser correctos, pero te estamos obligando a que asistas a un coaching. Yo no quiero hacer un coaching porque si no voy directamente a terapia, sola personalmente, sin que me obliguen. Bueno, y todo esto, cero poder de síntesis como siempre, pero todo esto termina en que si bien fuimos hombres y mujeres los que nos quejamos de esto de que nos estén obligando a hacer un coaching, nos terminaron invitando a todas las mujeres a retirarnos del área de prensa y comunicación del organismo del Estado, que ahora no voy a decir cuál es. No sé, lo dejo ahí, la tiro, la esbozo. Parece que les molestó que no aceptemos la invitación. ¿No se puede hacer un juicio sobre eso? Tipo, hola y nadie. Tremendo. La parte más paja es que me da mucha bronca, pero a la vez no me sorprende ni un poquito. Esa es la cagada de este sistema. No, en absoluto. Igual los chabones también, siempre somos la mina las que estamos ahí haciendo frente a ese tipo de causas. Entonces también hay un poco de eso. Agitándola. Sí, completamente. Bueno, en mi caso, yo soy la jefa, pero me pueden encontrar en Instagram como Rocío Rivera Escribe. Y en mi caso no me discriminaron precisamente por ser mujer, sí me discriminaron por ser sindicalista. Digamos que he perdido un trabajo a las 12 horas de adherirme a un sindicato. Fue muy hermoso porque mi adhesión duró 12 horas nada más. Una vez que te despiden, ya dejas de ser afiliado. Por defender a una compañera, o sea, la discriminación fue por ser solidario con les pares y adherirse a un sindicato, lo cual fue tomado como un acto de rebeldía y de confrontación. Así que todo esto claramente en la época macrista, ¿no? O sea, creo que no vale la pena aclararlo, que se sintieron con la libertad de poder hacer tal acto de incomprensión y de completa discriminación en la era en la que estaba completamente abierto a hacerlo, ¿no? Así que, bueno, fue muy lindo el momento. Después pasamos una conciliación obligatoria. Fue todo muy hermoso, pero bueno, la discriminación sindical todavía existe, ¿no? Podríamos entonces hablar de un @jefa sindicalista. Bueno, yo la verdad, siempre me olvido de presentarme. Soy Julieta, ¿qué tal? Buenas tardes. Julieta Penisi, alias Locutorta. Yo la verdad, voy a ser muy sincera, nunca me discriminaron por ser mujer, ni lesbiana, ni nada por el estilo en ningún trabajo, ni ambiente laboral. Creo que es porque tengo ciertos privilegios, ¿no? Soy una mujer joven, blanca, de clase media, como hay un montón de cuestiones que tienen que ver en la personalidad de cada una, que bueno, hacen que, no sé si por suerte o por qué, no sufra ciertos tipos de discriminación que sí le tocan a un montón de otros colectivos, digo, las mujeres, las sindicalistas, las trabas, en este caso de este capítulo, las trans. Así que nada, no tengo mucho más para decir, eso, que hay veces que si tenés ciertos privilegios, hay discriminaciones que no te tocan.
pero me parece súper importante ser consciente de esos privilegios. Eso le decimos a nuestros oyentes que estén escuchando, que si no te sentiste discriminada, está buenísimo que repienses qué privilegios tenés y por qué no te pasó. Eso también es un ejercicio re piola para la deconstrucción. Y cierro la ronda, como siempre, mi nombre es Nati Stanchis, Stanchinati en Instagram. Mi caso fue como a la inversa y fue muy raro. Y yo era muy chica para darme cuenta, no era la mujer que soy ahora, hecha y derecha, feminista, feminazi. Tenía escasos 19 años y la realidad es que me contrataron por tener mis 19 años espléndidos que tenía en ese momento. Y chicas, no tenía nada para hacer en ese trabajo y era una oficina llena de chabones, en la cual mi escritorio estaba en el medio de todos los chabones y era macholandia. Era macholandia realmente y yo tardé mucho en darme cuenta de lo que estaba pasando. Realmente tardé mucho. Cuando me di cuenta me fui a la mierda, obviamente, pero no dimensioné lo mal que me hacía todo eso hasta que me fui, la verdad. Era un asco, eran todos no estoy diciendo que porque eran todos hombres eran así, no es lo que estoy diciendo. Esos hombres eran unos machos, jeropas y todo lo que te imagines en tu vida, que estaban acostumbrados a trabajar entre hombres y llegó una mina de 19 años y fliparon. Pero además, si te están contratando para no hacer nada, por ser joven, tener 19 años y tener un escritorio en el medio de todos tipos, te están contratando para que te miren y te acosen y, como digo, ¿no? Como que era bastante explícito tu laburo de ser una figura bonita para los tipos. ¿Qué carajo? Pero yo no lo sabía. En la entrevista de trabajo tuve una entrevista y había cosas para hacer. Y cuando me ponía en la computadora, realmente, no es un chiste lo que estoy diciendo, no tenía cosas para hacer. No tenía cosas para hacer. Estamos hablando de un lugar igual que sacaban una cámara de fotos cuando llegaba una cadete mujer, por ejemplo. Ese es el nivel del que estoy hablando. No voy a decir el nombre porque no vale la pena, pero me sumo a lo que hizo Iro, pero era realmente nefasto. Pero esas son las cosas piolas, me parece, de evaluar los cambios históricos que salieron un montón de veces en otros programas. Hoy no me pasaría eso, o si me pasa, no duraría ahí, ni a palos, por lo que hoy entiendo que... Nada, no voy a poner a profundizar en eso ahora, en este momento, pero hoy entendemos un montón de cosas que antes no. Hoy no lo haría, pero en ese momento, con 19 años, sin marcha ni una menos, realmente no era lo que soy ahora. Así que bueno, no sé si fue una discriminación exacta en el principio del trabajo, pero como que fue a la inversa y encima fue un horror. Un horror. Agradezco no estar ahí, agradezco estar donde estoy y seguir deconstruyéndonos con Femirulas. Hemos llegado al final de este capítulo número 10. Esperamos que lo hayan disfrutado. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos la próxima. Chau, chau. Femirulas, el aire que te hace falta. Seguinos en Twitter, Instagram y Facebook como @elbaído. Seguinos en Twitter, Instagram, Facebook como El Baído. Hacen la artística. Dale, seguinos.